y ha realizado diversos cursos de especialización en áreas como historia, patrimonio cultural y museos en Uruguay, España y Bolivia. Es docente, historiador y autor de varios libros sobre Uruguay y la región rioplatense. Académico de número del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay y miembro de otras entidades académicas afines a la historia. Recientemente fue nombrado académico correspondiente en Durazno por parte de la Academia Nacional de Letras. Muy bien. Buenas tardes, es un placer volver a estar en este lugar, acompañado por algunos rostros que también en alguna otra oportunidad me acompañaron. Felicito a los organizadores de este Congreso Internacional. Muy buena cosa que este bicentenario de los hechos de 1825 no pasen desapercibidos, y mucho mejor aún que se lo haga en clave de integración de los países de la gran región rioplatense. Así que bueno, para los asistentes que nos acompañan de otros países, mi cordial saludo. A la comisión organizadora, el agradecimiento por esta invitación y por tomar el riesgo de darme la responsabilidad de dar la primera conferencia. El tema que voy a desarrollar tiene que ver con la guerra y las migraciones. Todos sabemos que las guerras siempre, los enfrentamientos han tenido un correlato en el movimiento de pueblos. Posiblemente, en buena medida, la dispersión de aquella humanidad que nació en África y terminó poblando el mundo haya tenido como un factor impulsor de ese andar por diferentes ecosistemas en la guerra y en los enfrentamientos. Lo vemos en el día de hoy. No hay enfrentamiento en la actualidad que no tenga su correlato en migraciones, en movimientos de pueblo. Yo voy a tomar el caso del pueblo guaraní misionero, que tuvo mucho que ver con, no solo con el año 1825, sino con todo este periodo de guerras de las primeras décadas del siglo XIX en el Río de la Plata. ¿Quién fue el pueblo misionero? Bueno, es un pueblo que no existe hoy. Fue un pueblo indígena que nació por obra de la evangelización de la Compañía de Jesús. Muchas veces ustedes lo van a ver citado como los guaraníes de las misiones. Yo prefiero llamarlo el pueblo misionero, porque si bien la etnia guaraní fue la matriz fundamental sobre la que se formaron las misiones fueron integrando una enorme diversidad de pueblos, incluyendo charrúas, genoas, yaros, guayaná, guaycurús y otros grupos que pasaron por ese proceso de transculturación que se vivió en las misiones jesuíticas. ¿Dónde se ubicaron? ¿Dónde se ubicó este pueblo misionero? Bueno, tuvo como foco 30 centros urbanos. 30 centros urbanos que, como ustedes ya saben, 7 estuvieron en el territorio del Río Grande del Sur, 15 en la actual República Argentina y 8 en la actual República del Paraguay. Pero esos centros urbanos no se agotaban en el recinto urbano, sino que tenían un vasto dominio sobre territorios muy extensos. Pensemos que, por ejemplo, algunas misiones como la de Yapeyú, San Miguel, San Borja, La Cruz, llegaron a dominar varias, hasta decenas de miles de kilómetros cuadrados. Otras no, otras tenían un territorio inferior.
Pero realmente las misiones jesuíticas, ustedes saben que los jesuitas estuvieron aproximadamente 1 siglo y medio y que son luego expulsados, pero estas 30 poblaciones todavía permanecieron varias décadas más. El pueblo, las misiones fueron una gigantesca escuela donde aprendieron los indígenas una serie de oficios que los transformó en una mano de obra especialmente calificada. Este va a ser un factor muy importante porque le va a permitir, nosotros vamos a hablar de las migraciones de este pueblo, le va a permitir integrarse de manera exitosa a los distintos espacios dentro del Río de la Plata a donde se fueron ubicando. No sé si se logra ver en verde el área que en realidad llegaron a ocupar y a dominar las misiones jesuíticas. Como ustedes pueden observar, buena parte de lo que hoy es Corrientes, Misiones, el sur de Paraguay, el norte del actual Uruguay y buena parte del estado de Río Grande del Sur. Dentro de esas misiones y del papel que tuvieron las misiones durante casi 2 siglos, es especialmente relevante el rol que tuvo el llamado ejército de las misiones, las milicias de las misiones, que nacieron a partir de las luchas contra las malocas bandeirantes a principios del siglo XVII. Ese éxito que tuvieron en contener las banderas les permitió organizarse militarmente. Recordemos que muchos jesuitas en una vida anterior habían sido soldados, empezando por el propio fundador de la Compañía de Jesús, primero militar, después santo. Eso es muy propio de la España y del tiempo aquel. Bueno, ese ejército misionero fue el principal elemento con que contó durante más de 1 siglo y medio el Imperio Español en el Río de la Plata. Y si no que lo digan los sucesivos sitios de Colonia del Sacramento, donde el ejército de las misiones fue el principal aporte. Recordemos esta característica de ser un pueblo con especiales condiciones para la milicia. Aquí tienen pueden hacerse una idea de lo que fue la evolución demográfica de las misiones. Las misiones, fíjense, en el año 1730, cuando estaba naciendo Montevideo, con 300 habitantes, las misiones tenían 142.000 habitantes. Buena recomendación empezar a mirar la historia no desde los puertos, sino desde el interior de nuestros territorios. Aunque desde los puertos generalmente ha sido escrita. A partir de 1767, sobre todo, lo traza la línea vertical, se produce la expulsión de los jesuitas y ahí hay una fuerte caída demográfica que no se recuperó más. Cuando esté por comenzar la revolución, 1810, aproximadamente unas 40.000 almas pueblan las 30 misiones. Estamos hablando de cifras muy menguadas, sin embargo, para la demografía de la época eran cifras muy importantes. La banda oriental, o sea, la parte que hoy es Uruguay, posiblemente tenía la mitad de esa población o un poco más. En 1801 se produce un hecho muy importante. Comienza la fractura del espacio guaraní misionero porque Portugal pasa a controlar las misiones orientales. Por lo tanto, una parte de las milicias misioneras
pasan a integrar el imperio portugués y a defender el imperio portugués. Y ¿no anda el puntero? Ahí está San Borja como una misión, una de las 7 misiones orientales. A nosotros generalmente en la escuela, en el liceo, nos han dicho las misiones eran nuestras. Eso es un error. En realidad nosotros éramos de las misiones. Porque las misiones precedieron al nacimiento de los orientales y ni que hablar a la República Oriental. Pero con una mirada un poco nacionalista hacemos esas extrapolaciones temporales que no son correctas. Bueno, esa misión de San Borja fue muy importante. Cuando comienza la revolución, en 1810, en el Río de la Plata, se van a manifestar de una manera ya sin máscara las viejas ambiciones que existen hacia el territorio de las misiones. Y no miremos solo a lo que quería Portugal. Dentro del imperio español había centros de poder que ambicionaban el territorio de las misiones, los ganados, la yerba y todo lo que se producía en las misiones por ser una población sumamente laboriosa. Paraguay, Buenos Aires, el propio Montevideo va a tener litigios por tierras con Yapeyú. Portugal, por supuesto, siempre también deseando romper esa especie de marca misionera que frenaba su avance, y va a surgir Artigas y su movimiento federal también con especial interés en esa zona. Fíjense ustedes ahí cómo el territorio de Misiones se va a encontrar en el medio de diferentes tensiones. Buenos Aires al sur, Asunción del Paraguay, que pretende quedarse con este territorio, y las misiones orientales. Artigas hizo de las misiones, junto con la provincia oriental, fueron los 2 pilares fundamentales del poder militar de Artigas. Artigas vio que en las misiones había un recurso militar muy potente por la cantidad de soldados, por esa tradición militar, porque los proveía de ponchos, porque las indias tejían, hilaban, porque le proporcionaba yerba, cueros, incluso hasta pólvora, fabricada en las misiones. Los indígenas de las misiones habían sido autorizados en determinado momento por el rey de España para utilizar hasta armas de fuego, cosa que en el resto de América no estaba permitida. Ahí aparece la figura emblemática de Andresito o Andrés Guacurarí Artigas, que va a ser la principal expresión de esa alianza entre los indígenas misioneros y Artigas. Y va a llevar adelante una serie de campañas contra los paraguayos para recuperar las misiones que estaban junto al Paraná, y luego contra el territorio de las misiones orientales en manos de Portugal. En una de esas campañas es que Andresito va a ser tomado prisionero. Es decir, en la población indígena de las misiones estaba el sueño de reunificar el espacio de las 30 misiones bajo un solo mando. Ese fue como un sueño que existió. La campaña del año 16 fracasa, y la contrapartida de las fuerzas portuguesas es llevar adelante una serie de ataques a las misiones que estaban sobre la línea, no veo que marque, pero que está marcado con las flechas ahí, ¿verdad? Bueno, el puntero no quiere funcionar. Van a atacar las misiones
que actualmente están las ruinas del lado argentino, estamos hablando de Yapeyú, La Cruz, Santo Tomé, ahí está. Y esos ataques portugueses desde San Borja van a ser tan efectivos que van a provocar la migración, y acá aparece el tema de las migraciones en este momento de guerra. Los indígenas de las misiones se van a trasladar hacia nuevas poblaciones que van a nacer, no sé si se logra ver en Rosado, San Roquito y Asunción del Cambarí, ahí en el sur, mientras que las misiones sobre la costa del Paraná, la población va a emigrar hacia el norte de Corrientes, en poblaciones como Loreto o San Miguel de Yateú. Loreto y San Miguel en la provincia de Corrientes existen, estas dos poblaciones ya no existen. Es decir, comienza masivamente la población indígena a desplazarse hacia lugares que consideran más seguros. ¿Y qué empieza a pasar con esas poblaciones que algunas tienen casi 2 siglos de vida? Comienzan a ser ganadas por la selva. Y muchas veces es el espectáculo que alguna de ellas todavía da o que daban hasta hace algunas décadas cuando comenzaron las tareas de rescate arqueológico. Otro momento clave en estas migraciones de la población indígena se produce en 1820, derrotado Artigas en la batalla de Tacuarembó, donde los que murieron sobre todo fueron indígenas misioneros, incluso el propio gobernador de Misiones, Pantaleón Sotelo, que había sucedido a Andresito. Artigas cruza la margen occidental y, como sabemos, se va a producir un enfrentamiento con Francisco Ramírez. Y en ese enfrentamiento con Francisco Ramírez, que va a tener como escenario esta zona del norte de la provincia de Entre Ríos y sobre todo parte de la provincia de Corrientes y de la actual Misiones, tanto Ramírez como Artigas se van a seguir disputando la lealtad y contar con estos soldados misioneros. Es tan tremenda esa situación de dificultades y de un pueblo que se ve a sí mismo destrozado por la guerra, que se va a producir en los últimos meses del año 1820 una migración masiva desde la margen occidental hacia la margen oriental. Y esa migración masiva abarcó prácticamente desde el norte de Salto y el actual departamento de Artigas, en el caso de Uruguay, hasta San Borja, toda esa zona del litoral del río Uruguay. Se calcula entre 5.000 a 7.000 indígenas, hombres y sobre todo mujeres con sus familias, que cruzan el río Uruguay. No lo cruzan todos unidos bajo un mismo mando, sino que la guerra ha ido generando distintas jefaturas, capitanes, comandantes. Algunos de sus nombres tenemos ahí: Perucutí, Pedro Aramingui, Miguel Arillú, en este caso junto con un sacerdote, Javier Cití. Justo hay un viajero francés que está recorriendo el litoral del río Uruguay, está recorriendo la ya provincia cisplatina, Auguste de Saint-Hilaire. Y Saint-Hilaire, en su famoso libro de viaje por Río Grande del Sur, deja descripciones muy interesantes sobre las características de esta población misionera que ha cruzado el río Uruguay y que ha buscado refugio
bajo el dominio portugués. Y una de las características que señala Semiler es que predominan las mujeres y los niños sobre los hombres. Es decir, la guerra ha generado un desfasaje demográfico donde prácticamente hay 2 mujeres por un hombre. Este es un elemento importante porque la mujer va a transformarse en un factor de mestizaje sumamente importante y también explica por qué las mujeres van a buscar la protección de las fuerzas en pugna. Lo interesante es que de la misma forma que pasó en Corrientes con San Miguel y Yateú, esta población indígena va a ser integrada en la formación de nuevos centros de población. Por ejemplo, los orígenes de Salto, a partir de 1822, el Salto Oriental, había una población, el Salto Chico del lado de Entre Ríos, ahora va a haber una población del lado oriental. El oratorio de Tía Ana en el Tacuarembó Chico, que va a ser el antecedente del nacimiento de Tacuarembó, y la fundación de San Pedro del Durazno. Pero este proceso de afincamiento de población indígena no solo se da en el actual territorio del río Uruguay, sino que se va a dar en muchos lugares de Río Grande do Sur. Tomé solamente un ejemplo de la zona de la población de Alegrete, lo que se conocía en aquella época como el Entre Ríos Ibicuí y Arapey, y donde, como lo señalan los registros parroquiales, hay una fuerte presencia de madres indígenas de Yapeyú, de La Cruz. Estamos hablando de misiones que eran de la margen occidental, mientras que San Borja, San Luis son de la margen oriental. O sea que esa población migrante, a causa de las guerras, se va a transformar en un componente poblacional muy significativo en Río Grande del Sur y en la Cisplatina, luego Estado Oriental. Abro un paréntesis para hablar de otro movimiento migratorio que se da en este tiempo y que es muy importante, pero no es un movimiento migratorio forzado como el que estamos mencionando, sino que es un movimiento migratorio voluntario, y es el de población del sur de Brasil, sobre todo de Río Grande del Sur, que va a pasar a ocupar durante el periodo cisplatino buena parte del norte del Río Negro. Esto va a ser un factor determinante para nuestra historia, el inicio de una presencia muy significativa de población de origen luso brasileño al norte del Río Negro e incluso al litoral. Esa población en gran parte se va a lograr obtener tierras, y entonces hay un cambio en los dueños de la tierra, sobre todo en esa zona que está marcada. Cuando se produzca la revolución a partir de 1825, es un elemento muy interesante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque se demoró bastante y hubo que esperar hasta la derrota en Sarandí para que las fuerzas orientales pudieran dominar el norte del Río Negro, porque predominaba población de origen lusitano. Y ahí aparece un protagonista muy relevante de esta historia, que es el entonces coronel Frutuoso Rivera, que va a alcanzar el mando de brigadier general bajo el dominio brasileño. Fue el jefe de policía de la campaña y comandante del regimiento de dragones de la Unión, una unidad fundamental para entender el éxito de la revolución de 1825. Y Rivera
a partir de este momento y hasta el final de su trayectoria política, que fue muy extensa, va a tener una unidad con los indígenas de las misiones, misioneros, muy especial. Esto generalmente se olvida cuando se pretende mostrar a Rivera como el asesino de indios, olvidando que fue la figura de nuestra historia, junto con Artigas, que más contó con la cercanía de población indígena en las unidades militares que comandó, y especialmente en el regimiento de dragones. Prueba de lo que estoy afirmando son las listas de revistas, por ejemplo, del Regimiento de Dragones de la Unión, septiembre de 1825, la 10ª compañía. ¿Quién es el capitán? Pedro Cutí. Lo acabamos de nombrar hace un ratito, ¿verdad? Uno de los que emigró en 1820 de la margen occidental hacia la oriental. O sea que este movimiento migratorio tuvo también un correlato o una consecuencia en el plano militar. Y al costado hay una lista de revistas de los naturales de Paysandú, integrando las milicias de Paysandú. Lo interesante es que en la misma época, dentro de las fuerzas ya brasileñas, bajo el mando de Bento Manuel Ribeiro, había también milicias de Paysandú, unas luchando por el imperio y otras luchando por las provincias unidas. Y llegamos al combate de Rincón. Desde el año 1801, ya mencionado, el pueblo misionero se va a ver en una situación muy trágica, que van a tener que pelear entre sí bajo distintas banderas, sea la bandera portuguesa o brasileña, sea la bandera española o argentina o de los orientales o artiguistas. Es decir, el enfrentamiento entre los que habían sido hermanos e integrantes de una unidad étnica hasta pocas décadas atrás. Fíjense en el combate de Rincón, por ejemplo. En las fuerzas que comandaba el brigadier Rivera estaban los dragones. Ya vimos que dentro de los dragones había población misionera. En las fuerzas del coronel Jerónimo Gómez Jardín, especialmente en el regimiento número 24, había fuerzas misioneras. Tanto es así que el regimiento número 24 y 25, muchas veces en la documentación de la época, son identificados como regimiento de guaraníes. Y yo voy a hablar ya de las mujeres, que bien sabemos, una cosa es la participación real que han tenido en la historia y otra cosa es lo que los historiadores dicen sobre esa participación. En general hay una larga tradición de los historiadores de que a la mujer se la retira del relato histórico o se la menciona de una manera muy marginal. Sin embargo, cuando uno profundiza en la documentación de la época, descubre que prácticamente todas las fuerzas de ese tiempo estaban acompañadas por mujeres, por sus familias, que generalmente eran identificadas como las chinas soldados. China, si recuerdan, es una palabra de origen quechua que significa mujer de pueblo, mujer humilde. Bueno, miren qué coincidencia. El 5 de octubre, Brito del Pino dice que Rivera dio orden de retirar las chinas de la columna. Era el momento que iban desde Rincón al campo de batalla de Sarandí. El mismo día, un informe de un espía oriental sobre el movimiento de la fuerza de Bento Manuel Ribeiro dice: los portugueses se dirigían a Barriga Negra, van sobre 100 chinas. O sea que chinas en un ejército, chinas en otro. ¿Y de qué origen eran estas chinas? En gran porcentaje indígenas misioneras.
porque los comandantes se dieron cuenta que para evitar las deserciones, una de las maneras de evitar las deserciones era permitirle que las fuerzas fueran acompañadas por sus familias. Cuando las mujeres, cuando algunos oficiales de escuela más europea, española, pretendían retirar a las mujeres de las columnas, muchas veces el efecto era la deserción masiva. Bueno, ahí había puesto al final que la presencia de las mujeres en las fuerzas orientales se pueden registrar hasta las guerras de 1904 y el movimiento de 1910. Ya voy entrando en el final. En la batalla de Sarandí pasó lo mismo, la presencia de indígenas misioneros en ambas fuerzas. En el caso de los orientales, integrando el regimiento de dragones, pero seguramente en otras unidades también había, así lo señalan los apellidos guaraníes, y en el parte de la batalla que da 10 días después Bento Manuel Ribeiro, le atribuye mucha responsabilidad en la derrota, dice, la falta de constancia de los guaraníes. Y aquí ya hemos nombrado más de una vez a Bento Manuel Ribeiro, un líder militar muy interesante de la zona de la frontera del Imperio de Brasil, y que al igual que Rivera, alguna vez di una conferencia estableciendo un paralelismo entre los dos, porque son realmente dos figuras muy interesantes, al igual que Rivera se caracterizó por tener en sus ejércitos, en sus fuerzas al mando, mucha población de origen misionero. Por ejemplo, ahí ven, en marzo de 1826, estando en Catalán, se habla de la presencia del regimiento de guaraníes das Missões, los regimientos números 24 y 25, que alguno de ellos participó en Ituzaingó, el 24. Y llegamos a las misiones, a la toma de las misiones. Previa a la toma de las misiones en abril de 1828, los informes de origen brasileño señalan que las misiones están en un avanzado estado de miseria, de hambre y de ruina. Y don Joaquín Antonio de Alencastre, comandante de la zona de Misiones, miren lo que advertía unos meses antes de la campaña de Rivera. La frontera de Misiones en su estado actual es paso franco para la provincia de San Pedro cuando la fuerza enemiga lo entienda. Esto nos permite de alguna manera entender por qué es uno de los factores que incidió para que la campaña de Fructuoso Rivera fuera tan exitosa y tan rápida, que sorprendió realmente a las fuerzas brasileñas. Y ahí tienen la penetración de Rivera, el cruce del río Ibicuí, que está pintado en aquel cuadro de Manuel Bene y Irigoyen arriba, y cómo desplegó Rivera fuerzas para tomar los distintos pueblos de las misiones. Pero ese control sobre las misiones va a ser anulado por la Convención Preliminar de Paz, que obliga a Rivera a entregar el territorio misionero y replegarse. Y se va a replegar, pero no se va a replegar solo, se va a replegar trayéndose la mayor parte de la población indígena, pero no solo de las 7 misiones antiguas de los pueblos orientales, sino también la población que había emigrado en el año 20 desde la margen occidental hacia la margen oriental, en la zona de las misiones. Y entonces pueblos, por ejemplo, como Yapeyú, Corpus, La Cruz, Santo Tomé,
Se estima que habrían emigrado de 6.000 a 8.000 indígenas. Tengamos en cuenta que el Uruguay, cuando nació, estaba aproximadamente en unos 60.000 habitantes. O sea que para ese Uruguay que nos han querido llamar un país sin indios, que en un solo acto demográfico haya entrado casi el 10% de su población, es un hecho demográfico realmente relevante. ¿Y qué pasa con los 7 pueblos orientales? El mismo destino que 8 o 9 o 10 años atrás habían tenido las misiones occidentales. El abandono y que la selva progresivamente los vaya consumiendo. Esas son las imágenes de la iglesia de San Miguel en las misiones orientales. Y se cerraba una historia de 130 años. Digo de 130 años porque las misiones orientales tuvieron un periodo de vida menor que las del otro lado del río Uruguay y el Paraná. Y el propio Rivera, en una documentación, en un documento escrito a Pedro Ferré, le va a decir que tengo que marchar con todos los 7 pueblos orientales y con los restos de los occidentales que han querido espontáneamente pertenecer al nuevo Estado oriental. Es probable que hayan querido venir espontáneamente, que hayan tenido miedo a las represalias brasileñas, pero también no hay duda de que Rivera buscó dejar a el Brasil sin esa población indígena que ya dije era una mano de obra calificada, muy importante, y que además eran elementos para ser reclutados como soldados. No olvidemos que Rivera, su objetivo siempre fue tratar de garantizar las fronteras, especialmente con el Imperio de Brasil. Entre las cualidades que tenía esta población migrante era que sus élites sabían leer y escribir, fruto de la educación de los jesuitas. No todos los indígenas eran alfabetos, pero sus élites, sus caciques, sus corregidores, los integrantes de los cabildos, eran una élite escrita, era una élite sí alfabeta. Y eso nos permite contar hasta el día de hoy con una cantidad de documentos escritos por los propios indígenas. Una característica muy interesante de esta etnia, y ahí tienen un documento firmado por indígenas. Un testigo de este éxodo misionero, el destacado militar argentino Manuel de Pueyrredón, que fue de los granaderos a caballo, sobrino de Martín de Pueyrredón y un gran memorialista, realmente muy valiosos sus trabajos, recuerda de cómo era esa migración del pueblo misionero hacia el Estado oriental en pleno diciembre de 1828. Venían las autoridades adelante, traían imágenes religiosas y la música, que fue una característica de este pueblo. Eran todos músicos, gustaban mucho de la guitarra, del arpa, del violín. Las campanas que existen en varios lugares de nuestro país son las campanas que fueron bajadas de las iglesias, de las misiones y trasladadas hacia nuestro país. Muchas de ellas fueron utilizadas en los templos durante el siglo XIX. Y aquí aparece nuevamente los soldados tapes, como en el habla popular generalmente se los identificaba. Y vuelvo a señalar, fue Fructuoso Rivera el que de alguna manera siempre monopolizó la utilización de esta población indígena como un recurso bélico muy importante. Las crónicas de la época hablan, ahí está Don Frutos,
o el Pardejón con su ejército de tapes y chinas. Era una forma despreciativa. Estas son pinturas también de Besnes y Irigoyen. Rivera, inmediatamente que nace el Estado oriental, va a tratar, como dije, de consolidar la frontera, y nace Bella Unión con población misionera. Tacuarembó va a tener también población misionera importante, y San Servando sobre el río Yaguarón también, y San Borja del Chi mucho más adentro del territorio. Rivera desarrolló un programa de alguna manera que se puede llamar de colonización militar. Fundaba centros urbanos que al mismo tiempo eran acantonamientos de sus escuadrones de caballería, donde la población misionera predominaba. Este mapa está tomado de un libro que acabo de publicar sobre Rivera, donde he tratado de destacar el carácter de Rivera como colonizador de buena parte de nuestro país. Todas esas son poblaciones o que fundó Rivera o que ayudó a fundar Rivera, y en todas ellas, tal vez excepto Belén, la presencia de esa migración misionera está presente, como un factor poblacional muy destacado. Y cierro esta exposición señalando que el ejército nuestro, el ejército de la República Oriental, su primer ejército, los escuadrones de caballería, eran los escuadrones que habían formado parte del ejército del norte, formado en las misiones orientales, con predominio de indígenas, y que algunos de sus descendientes de esa población misionera siguieron ocupando y teniendo un papel relevante dentro de las fuerzas militares del Estado oriental en el siglo XIX y hasta principios del siglo XX, como es el caso del general Fausto Aguilar y del teniente general Pablo Galarza, que descendían de mujeres misioneras. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, muy amable.